común y corriente. Bien, muchachos, esto es monográfico. Quiere decir que de a uno están habilitados a mostrar lo que hayan avanzado, lo que tengan algún tipo de dudas. Naturalmente está para mostrar, así que avanzamos uno por uno y hacemos esto lo más productivo posible. ¿Empieza alguno? Vamos, dale, todos. Esto va a funcionar de la misma forma, perdón, que ha funcionado las veces pasadas. Una vez que ya no tenés ningún tipo de dudas, si querés, o sea, no te puedo decir que te vayas porque formalmente es nuestra hora de clase. Y la realidad es que yo coincido con algo que dijo, creo que Tiago hace un tiempo. Por ahí algo que te digo a vos le soluciona algo a Manuel y eventualmente está bueno que te quedes. Pero lo que digo es, de última, quédate sin cámara si ya podés contando. Dale. Dale, dime. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que tenía una variable nueva, que era esto de el rol de la mujer, el rol del hombre? ¿Te acordás? Sí. Bueno, el tema es que no va a ser una variable en sí porque, primero, que es muy poquito, y segundo, que encontré quizá en cuanto a eso una variable más general, que sería qué temáticas quería el régimen que toquen los artistas. Entonces voy a hacer como esa variable en general, que sería la familia, la vida rural. Te hago una pregunta, o sea, Sí. por ahí ya, a ver si lo estoy entendiendo mal. Es como que en realidad es un tema que transversalmente se une a todos tus temas. Sí, claro, o sea, no O sería sea, solo... por ¿Cómo? ejemplo, familia. Suponete que fuese familia el ítem, ¿no? Es familia y vos de repente encontrarías como en tus tres variables independientes como el componente de familia en cine, el componente de familia en arte plástica, el componente de familia en... No. No, en realidad no, o sea, sería una variable sola, digamos. Porque si no, es mucho lío, y además, por ejemplo, en arquitectura no tocas ninguna de esas temáticas. Bien, Por entonces ejemplo. escúchame, no sé si es una variable. De última a vos te Ah, va no. a servir como... No, por ahí a vos te va a servir como al momento de que vos lo expliques, o sea, vos expliques, bueno, a ver, hay un conjunto de valores que de repente se reproducen, bla, 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 bla. Ahí Sí, explícalo. A ver, este es el conjunto de valores que tradicionalmente son como los más comunes sí, para sí. reproducir y después te vas a las variables. Pero en realidad por ahí Ok. formaría parte de lo que sería una explicación genérica. O sea, vos te interesa ver cómo, no te interesa ver, te interesa ver cómo ese régimen, como de alguna manera baja línea a través de diferentes expresiones artísticas, y lo que uno se preguntaría, bueno, baja línea en que, bueno, en determinados valores como familia, mujer, se espera esto de la mujer, se espera esto del hombre, no sé, o sea, Perfecto. por ahí no es variable concretamente, es como una parte Sí, ok. explicativa. Yo no sé si se entendió. Y te acuerdas que habíamos dicho que yo tenía como tipos de arte, tenía la escultura, la arquitectura, la pintura y esos. Y tengo tres más, que voy a elegir uno porque si no se va a hacer eterno. Y quiero que opines. Estoy entre la música, el cine o los que son tipo todos pósters, carteles, esas cosas. ¿Qué te parece más interesante? A mí me Potencialmente... parecen los tres re interesantes. O sea, lo que pasa es que vos ahí no te basas en mi opinión, basate en lo que es más, eh, no quiero decir más fácil, pero no es más fácil, pero por lo menos lo que más Lo que me, información tengas. sí, lo que me convenga en realidad. Totalmente, lo que te conviene, Sí, porque los tres potencialmente pueden ser utilizables, lo que pasa es que lo que va a variar, y eso ya vos sos más experta que yo en el tema, vos sabés cuánta bibliografía hay de cada cosa, cuán fácil es llegar a esa claro, sí, información. Entonces, el que a vos te sirva, se me ocurre decirte carteles, porque de repente ya lo tenés como en arte plástico y podés hacer como es una mucho más gráfico desviación. además. Claro, y si podés hacer una desviación, como decimos, a ver, cuando digo arte plástico me refiero a arte concretamente como uno lo piensa, de repente como... Ok. Y, Sí, 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 y sí. un paralelo que, bueno, a ver, también lo que es cartel como propagandístico. Pero Perfecto. lo Sí. haría yo sí, pero Medio no. como de la mano, está bien. Claro, van como de la mano, es como que no te queda como tan descolocado, es como un subtema Sí. dentro de lo que es. Bueno, otro tema es que se me presentó una dificultad porque, viste que yo contrasto lo que sería el arte moderno, que son las vanguardias de ese momento, con el arte alemán, el arte nazi, el arte... Sí, Bueno, el tema es que tengo que definir las vanguardias, porque si no se me va a hacer se te va a hacer enorme. larguísimo. No, se te va a hacer enorme. Por ahí alguna que otra aclaración de algún como
de alguna idea Contestar. concreta de alguna vanguardia. A ver, si vas a decir en contra de tal vanguardia, de última pones una nota aclaratoria al pie de página que identifique un par de ideas como muy resumidas de esa vanguardia, pero que no te rompa el recorrido, ¿se entiende lo que digo? O sea, que si vos Bien. vas explicando, que no pare a decir, porque el futurismo es tal cosa. No, abajo lo tengo en la nota al pie de página si no lo sé. Ah, perfecto, sí, porque si no se me va a hacer eterno, No, es un no, montón, tal cual. explicar también historia y eso. No, en realidad estoy dando como rasgos generales, o sea, contrastar directamente con el arte alemán y el arte, lo que ellos consideran degenerado, o sea, digo que es más realista, eso, no me voy mucho más porque si no se va a hacer No, no, porque muy... si no se va a volver íntegramente de arte. O sea, Sí, de por arte eso, en el sentido de arte plástico, ¿no? claro, No perfecto, sé, bueno, un par de días. ¿Listo? eso solo. Bien, eliminá tu cámara. Nacho, vos que estás exactamente después que ella. Te respondí. ¿Buscaste algo? Pasa que, mirá, ayer me estuve fijando en lo que me dijiste, ayer entré, lo leí todo, y la verdad es que no sé cómo puedo, vos me dijiste como que afine el tema. Sí, Y yo porque la verdad que, o sea, yo la verdad, no sé cómo afinarlo, no se me, te lo juro, no se me cayó una idea. No te bien, voy a mentir, te voy a decir la verdad. vamos a funcionar como grupo. Estamos todos escuchando muy atentamente a tu tema. Contanos, Nacho, ¿qué querés trabajar? Yo lo que quiero trabajar es el tema de la adolescencia, cómo afectó a los adolescentes en la pandemia, en Bien, cada caso. Yo lo que ahora, pensé, punto, segundo. bueno, paro, porque vengo Eso, emocionado, ahora me corté. para que vos veas a lo que voy cuando te digo que afines. El cómo afectó en la adolescencia en la pandemia, ¿por qué es un problema? Lo planteo para el resto. ¿Por qué es un problema ese problema? Porque es un tema Muy muy... amplio. Lo que yo te preguntaría primero es en qué ámbito, digo, porque básicamente, psicológicamente, Emocionalmente. Se entiende que emocionalmente. es que no lo sé, ¿por qué se entiende? Puede Puede ser ser en la que esté educación pensando también. en otra cosa, tal cual, digo, hay tantas cosas para meter. Yo lo Hay que como muchos pensé, ¿sabes lo que sentidos, está el pensé? sentido Sí, económico, el sentido psicológico, en salud, todo. En su momento, en su momento lo que te había hablado, y fue en el colegio, el segundo día, me esto acuerdo. no me lo voy a olvidar. No, ya sé que no te No vas me a acordar, acuerdo, vos. perdón por no Sí, me acordarme, acuerdo me porque te lo pasaron hablé. como 6 meses, dale. Yo lo que te había hablado del tema económico, de cómo meterlo en el ámbito económico, cómo puede afectar una pandemia en la economía de un país. Eso fue lo que te había planteado. Vos me dijiste, no te metas por ahí. Me No, acuerdo. tengo que haber dicho no te metas por ahí porque básicamente era el día 2 de la pandemia, o sea, entonces, como, esperá, dale tiempo a No, que bueno, veamos. pero era el día 2 para nosotros, pero para muchos otros países no, y había escuchado un montón de cosas que se habían hablado. Sí, Por igual vos lo ejemplo, que tenés que tener en cuenta es que para hacer un tipo de trabajo de estas características lo que necesitas básicamente es bibliografía seria. O sea, el tema cuando vos vas a un tema muy actual es que la bibliografía seria no existe, pero porque básicamente no le diste tiempo a la gente para que escriba al respecto. sí. Entonces, vos no podés hacer un laburo en base a artículos periodísticos que escriba la nata. O sea, digo la nata porque cualquiera, ¿eh? Tiene que ser algún tipo de tipo autorizado, no sé, en el campo de los jóvenes. O sea, lo que voy es, yo no digo que no podés hacerlo en función del impacto de la pandemia en adolescentes. Lo que digo es que por ahí es muy amplio, porque un poco lo que decía recién Anto, y a mí me pasó lo mismo, es, bueno, a ver, ¿en qué ámbito del adolescente? Porque el adolescente Yo tiene iba en el ámbito psicológico. Por el eso te ámbito pongo el ejemplo del psicológico. psicoanalista, que Manes. Sí, es verdad, había Hay hablado. mucha información reciente de Por Por psicólogos eso eso yo presupuse que era en serios la parte sobre eso. psicológica. Y es la más, parte hasta te voy a decir psicológica. lo que pensé. Yo cuando empiezo a hablar del tema este, que se me ocurre, digo, tengo algo que me sirve un montón, que es tener 18, 17 años con mis amigos y compañeros que yo, y puedo sacar estadísticas o puedo sacar números de eso y puedo sacar muchas cosas de ahí. Sí, eso sí es verdad. Para mí es algo a laburar cuando tenés como un medio amistoso que te puede dar información. A ver, no digo que no se pueda hacer, si lo querés Igual hacer, la información que puede sacar de nosotros no es la misma que, o sea, es como, tipo, Bueno, los pero en base a lo que, Bueno, pero adolescentes lo en puede ampliar pandemia. bastante. O lo sea, puedo sacar, lo un que me decís vos, espectro más amplio de... lo no, que la me onda es decís que vos vos lo decís puedo esto, tomar ¿no? de lo que Adolescentes dije clase yo. media, tipo, Estaba por decir eso que dijo Fiorito. A ver, la otra es que vos hagas como una especie de recorte respecto de lo que vos pensás como adolescente. Adolescente es muy amplio, porque vos tenés adolescentes pobres en las villas, en un country con mucha guita,
y de clase media. Entonces, por ahí lo que tendrías que hacer es afinar, si vos querés que de repente los chicos sean posibles muestras de tu trabajo, como afinar de a poquito el concepto adolescente, o vos decir de repente, mira, a ver, me interesa ver cuál es el impacto de la pandemia a nivel No, psicológico. yo te puedo sacar información de los sectores sociales los distintos, ¿eh? Tengo para sacar. Igual es poco tiempo el que te queda, por eso te estoy tratando de recortar para que sea un poco más sencillo para vos. El tema es que a ver, yo tengo miedo que te vayas a afirmaciones por ahí muy generalizantes. ¿Me entendés? O sea, es como el adolescente la está pasando mal, y vos decís, qué sé yo, por ahí le digo, Manuel, ¿la estás pasando mal? Y no, la verdad que no. O sea, Bueno, pero ahí capaz puedo meter, por ejemplo, no clase media así o clase alta, bueno, qué sé yo, todo ese tema, sino meter un pibe que capaz está laburando, no todos viven en una misma realidad, y eso lo tengo claro. no, tal cual. El problema es que no lo vas a poder hacer con un solo pibe. Ese es el tema de las cuestiones psicológicas. Pero, a ver, yo no te puedo decir no lo hagas. O sea, para mí tiene sentido si lo enfocás solamente a nivel psicológico en adolescentes. Y repito, deberías como limar un poco más el espectro de gente para que sea un poco más sencillo para vos. Porque de repente, ¿Está bien? aún así, si fuesen todos clase media, media alta, tampoco vas a encontrar un resultado único. Estamos, digo, porque el tema de meterse con lo psicológico es que vos tenés como una diversidad, o sea, gracias a Dios, de psicologías, de psiquis, y que, no sé, de repente Manuel la está pasando bárbaro, para Manuel es re tranquilo, y mira, Juan está casi, lo veo como casi en trauma por el día 170 de la pandemia. Entonces, Si no, mismo con lo que vos me estás diciendo, capaz me puedo abocar en una clase social y ahí lo estoy afinando más, en vez de ir a todo en general. ahí lo estarías afinando más. Bueno, haz una cosa, afinalo un poco más y en algún momento de estos días, volvé a plataforma, pero necesito textos. Subime textos. Okay. Adjuntame un par de textos que yo diga, me quedo tranquilo, Nacho no está en nada. Ok, dale, Josh. Dale. Dale, gracias. No sé si sirve el aporte, pero quizás se me ocurre que si quiere trabajar con pandemia, un trabajo que requeriría de usar, ponerle los números que se ven en cuanto a desempleo, a contagio, en todos los ámbitos, puede trabajar en cuanto al plan que se lleva de la pandemia en un país como nosotros contra en un país, no sé, que haya tenido otro plan. Se me ocurre Brasil porque es comparable. Analizá Suiza y Noruega, por favor. Claro, algo así. Suecia y Noruega. Es hermoso ese caso. Que sean cuarentena, sin cuarentena, así. Claro, plan. no Italia y Argentina, o sea, tiene que tener un... Entonces ahí vos analizás tipo como que muchos factores y tenés los números, entonces no necesitas quizás... Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que ahí la estarías tironeando por fuera de su eje que es adolescentes. No, sí, lo dije porque dijo lo de economía y pandemia que te dijo a principio de año, entonces por eso se me... Pero quizás para ver si quizás aportaba algo, ¿no? Sí, no, igual está bueno, yo coincido también con quizás ahí puede tener menos inconvenientes que estando en un tema más psicológico, que nunca tuvimos psicología nosotros, entonces... qué sé yo, me parece que va a ser más complicado para cualquiera de nosotros. Sí, yo coincido un poco con lo que dice también Tiago, o sea, el hecho de no tener psicología también te hace pensar que... Pero coincido, ahí tenés como otros temas, si tu interés es en la pandemia, y sí, ni hablar, ¿por qué no agarrar el tema de Noruega? Y ver cómo, a ver si Alberto tenía razón. No, en serio, eso pasó y lo veníamos, me gustan los números, me gustan las curvas, me gusta observar esto, y lo veníamos notando junto con mi papá, y nada, después lo llevó al discurso Alberto, pero nada, es muy notorio en dos contextos tan similares en cuanto a economía, en cuanto a población y en cuanto a la manera de desenvolverse ante el mundo y del territorio y todo, son dos países casi iguales, cómo afecta una cuarentena sí o un aislamiento más tipo Uruguay, que fue más como, si querés hacer cuarentena, hacela, y si no, no, y cómo eso en dos contextos tan similares puede disparar una curva o no disparar una curva en cuanto a muertes, en cuanto a casos, etc. Es un lindo caso de analizar. Sí, fíjate y eventualmente volver a la plataforma y lo seguimos charlando. Dale, Joya, gracias Lucho. Dale. Gracias Tiago, gracias Vicky. Y otra cosa, Lucho, te digo una cosa que no tiene que ver conmigo. Preguntaron cuántas hojas más o menos, supongo, de desarrollo. Están preguntando. Preguntaron en serio.
Están preguntando en el grupo, a ver, de desarrollo, ¿cuántas? A ver, No, posta, no tengo cómo mostrarte. Lo pero pregunté yo en somos serio, muy- ¿eh? Lo pregunté yo, lo pregunté yo. Pero pará, ¿igual es en esta entrega o en general? No, para que hable More, ya está. Ya, No, luego- yo lo pregunté en esta entrega, más o menos, como Para una esta idea. entrega, y no los quiero condicionar, digo, si llegan a una hoja 8 yo voy a estar muy feliz. Si no llegan a una de hoja 8, desarrollo. 8 de desarrollo, sin intro. ahí está, si llegan a una hoja 9, entre todo lo que tenía, 9, 10, estaría buenísimo, estarían cerca. Ok. Si no Ok, llegan a ok. una hoja 9, 10, no importa, porque no quiero que piensen que tienen que llegar a la hoja 9, 10, porque si llegan a una hoja 4, 5, bien puesta, les va a costar un poco más lo que les sigue, pero eventualmente no quiero que se pongan a escribir pavadas para llegar a la hoja, a la hoja 8. Estamos, a ver, lleguen hasta donde lleguen, punto. O sea, no me entreguen, a ver, entréguenme igual. Si tienen un desarrollo con una sola hoja, lo hacen igual, digo, pero lo ideal es que en este momento, a 2 meses de entregar finalmente el trabajo, estén en un trabajo avanzado y respetable. ¿Estamos? y a partir de que te entregamos podemos seguir escribiendo. O sea, yo te entrego el jueves, pero el sábado tuve tiempo y me puse Sí, a escribir. lo único que te pido es que si de repente me encuentro, vos, no sé, vos lo tenés el jueves y yo el sábado justo me puse con tu monografía, en el momento que Ahí se salgo. tu monografía, volá, tal cual, porque si Sí, no, sí, sí. yo voy a Sí, estar como la otra vez. escribiendo, vos mejorándolo, y es como, no, loco, déjame terminar una cosa, porque si no, no vamos a ver loco. Sí, sí, es como que te la entregue y no voy a ir a tu casa a Claro, como corregir dale, cómo viste, salga. no, andate, nene, o sea, andate mientras voy viendo lo que avanzás, déjame en paz. Bien, dicho esto, nada más, Nacho, vamos, Anto, estás vos. Gracias. No, yo no, o sea, te puedo mostrar si querés, pero No, no tengo pero si como no es datos. necesario, no. Yo lo que digo, vos me hiciste un montón de preguntas en el recorrido en este último mes, así que entiendo que vos estás avanzando. Sí, pero tus preguntas me ayudaron, o sea, tus respuestas, mejor dicho, me ayudaron un montón. Y es como que yo, mi cerebro es como que ya lo tenía como todo el desarrollo como planeado. Y yo ya te puedo decir si yo quiero una conclusión, pero por supuesto no te lo voy a hacer ahora. Pero yo estoy bien, por suerte. O sea, yo tengo en total 10 hojas, todo, y de desarrollo tendré 4. O sea, yo estoy bien. Y recién empecé a explicar una de mis variables. Yo estoy bien. Lo que te quería preguntar es las mismas preguntas boludas. La letra. Letra la que vos quieras, que sea legible, porque la que vos quieras implica que agarrás. Hay una letra que yo no entiendo. No, yo puse Calibri. La cursiva. Hay una que vos decís, ¿quién usa esta letra? No importa. Times New Roman hay que usar. Sí, Es la que esa. quiera. En realidad yo estoy acostumbrado a Times New Roman. Time New pero- Roman porque le gusta Lucho. No, pero la que quiera. No, Calibri me da igual. Quién sea Arial me da igual. No me cambia. Que sí que sea letra 12, eso sí es fundamental. Porque eso te modifica radicalmente Lo de la sangría. la cantidad de hojas que estás escribiendo, seamos honestos. Y la Calibri también. Yo Te probé. busco la letra más probé- grande que tenga en No, 2 segundos probé que la llegué. Arial, la Times New Roman y la Calibri. La Calibri era como que me afanaba una hoja de más. Tal cual. Con Arial es la que te Bueno, roba. Voy a La poner Calibri es Times más New chiquita. Roman, quedamos Está muy así. mal que lo estemos diciendo, digo, pero no estén pensando en monografía. A ver, monografía dentro de todo tenés un límite de extensión, pero negociable, o sea, tampoco es que me voy a poner. Pero ahí en la facu van a tener momentos donde van a decir 2 carillas. Y ahí es cuando empezás a jugar con. Yo he jugado, ténganlo en cuenta, he jugado con. Hay una parte de la configuración que lo que te permite es como el espacio entre letras. Vos reducís el espacio entre letras. Ah, el interlineado. Te No, robo el márgenes, te espacio, robo todo. ni siquiera el espacio entre A y B, vos escribís A y B, bueno, este es el espacio normal entre A y B. Bueno, cuando estás rejugado, este es el espacio normal entre A y B. O sea, y bueno, muchachos, se arreglan ustedes, o sea, como docente te arreglás vos a leerlo. A ver, no es lo ideal, pero la realidad es que yo también hice lo mismo que hice Vicky recién, o sea, vi qué letra es más anchita, cuál es la que te ocupa más espacio, cuál es la que te ocupa menos, y los márgenes, pero bueno, por eso les pongo siempre márgenes razonables, creo que le pongo siempre, márgenes razonables, o sea, que no me encuentre un choclo que no tenga márgenes. Bien, pero son de forma, Anto, tus preguntas, no hay mucho drama entonces, estás con lo tuyo. Perfecto. Nada más, cualquier ahora duda, me entonces saco vas la- directamente a
a plataforma, no a plataforma, a tu documento, básicamente, digo, porque ya te digo, si vos avanzaste, y me consta que avanzaste con un par de preguntas a lo largo de estos últimos, no sé, mes y medio, nada, no debería haber grandes problemas. ¿Estamos? Bien, NASA, vamos, tuyo, nada, algo. Bueno, Sí. yo sé que ustedes me están viendo, creo de la misma forma, digo, pero que sepan que estoy siguiendo el orden de cómo aparecen, ¿eh? O sea, no es que es un favoritismo. No, en realidad es medio de cómo lo estoy organizando, no sé, para saber qué te parece, porque me cuesta mucho diferenciar lo que tengo que poner y de lo que me parece interesante y quiero poner porque sí. Como que primero estoy contextualizando mucho, o sea, no solo, bueno, te cuento. Como que la primera parte estoy hablando, ponele, lo Perdón, dividí en... son libres tienen cualquiera que necesite, son libres de compartir si necesitan mostrar algo, ¿eh? Sí, pero no, Va, es solo para decirte más o menos cómo lo estoy organizando. Primero hablo un poco de como la historia de la concepción del asesino en serie, porque me parece como importante ver cómo cambió de lo que primero se pensaba a lo que se piensa actualmente. Después, medio como que le introduzco en la modernidad, como que vi algunos textos que dicen de que es como un nuevo yo posmoderno, como más metiéndolo en la sociedad, porque yo lo que le quería, o sea, yo no quería caer en el por qué los asesinos en serie matan, porque me parecía muy... Sí, normal. no. No normal, pero no tan interesante, no sé. Sí. Y entonces le quería dar más como una perspectiva medio de sociológica, más de cómo la sociedad actúa ante eso. Entonces después como que ahí me metí en el medio en el yo posmoderno, el asesino en serie en la sociedad. Después tengo que hablar medio del contexto de Estados Unidos, de lo que estaba pasando a nivel político, económico, social, porque como que en los 70 medio como que me hablan de mucha delincuencia, de mucho de que después de la Segunda Guerra Mundial las poblaciones capaz que del campo fueron a las ciudades y había muchas desigualdades, mucho consumismo que hacía que la gente con poca educación, poco alcance económico, llevaba a la delincuencia, bueno, mucha violencia, etc. Y después hablaba de los valores de Estados Unidos y cómo estos como que hicieron que haya un ambiente como propicio a que haya este surgimiento masivo de asesinos seriales. ¿Te parece como que estoy yendo mucho del... No, porque, no sé, por lo pronto las tres cosas que dijiste me parece que están como hiladas, o sea, no me parece... Sí, pero... Sí. Parecen pseudo conectadas. Igual vos vas a tener que, a ver, tu objetivo está girando en torno a la razón del consumo, básicamente sería, ¿no? O sea, Claro. de estos... No me parece que sea descolocado lo que estás haciendo. O sea, me parece que no perdés... Sí, es un montón de contextualización, por lo que estoy diciendo. Es un montón. Por ahí esa contextualización es lo que estás necesitando para llegar a tu tema. Sí, igual no es tan largo, tipo, de ponerle contexto de Estados Unidos, en cuanto a política, económica, qué sé yo, es capaz que una hoja y media, es como lo concreto, lo que me sirve y nada más. Bien, pensé No que... estoy haciendo tantas hojas, No, voy más o menos 4,5 no, está bien, está bien. de desarrollo. Será que con todo lo que dijiste yo me estaba imaginando ya como Claro, no. 12 hojas ininterrumpidas de contexto. Y dije, no, pará, por ahí es mucho. No. No, lo que me estás diciendo, los tres ítems que me decís no parecen descolocados y me parece que están como en sintonía con lo que estarías por hacer. Lo ideal sería que vos puedas, más allá de toda esa contextualización o todos esos como subtemas, fíjate si ya para una entrega de acá el jueves, no sé si llegás, quedan 2 días. ¿Llegás como a tu tema? O sea, ¿llegás como a tocar tu tema? Medio como que sí, pero no lo empiezo a profundizar. Claro, no o sea, no llego a eso. Llegás a la puerta. Pensaba dejar igual bien el tema en sí, las variables bien profundizadas para la otra entrega. No, bueno, está bien. Pero... Por lo menos yo siempre digo, para mí en esta entrega lo que sería ideal es, más allá de la cantidad de hojas, lo que más me interesa es que ustedes queden en la puerta del tema. Sí. Si lo pasan, buenísimo. Supongo que sí. Sí, si lo pasan, buenísimo. Quiere decir ya se metieron. Pero si no lo pasan, que por lo pronto queden en la puerta del tema. Que yo ya me quede tranquilo de que ustedes ya hicieron todo el proceso de contextualización y que están en las puertas de decir, bueno, a ver, esto es lo mío, me meto, tengo un mes
y un toquecito para mejorar. Pero no, nada, sí. me parece. Y una cosa, Dame. cuando yo cito a alguien, o sea, por ejemplo, en mi caso, te voy a dar dos casos. Yo quiero citar a Ted Bundy en una de las cintas de la serie, pero me da fiaca buscar en todos los capítulos de la serie a ver cuándo lo dijo. ¿Lo puedo sacar puedo citar en la nota al pie como del link en donde saqué Sí. y punto? Sí, sí, claro que sí. Ah, bueno. Y ¿cómo cito las palabras de alguien tipo un discurso? No es para mí. Lo- ¿Para quién es? Vamos, Morena, esta es Morena. ¿Es Morena de vuelta? Dale, ¿qué discurso querés? ¿Lo tenés en link? Es que no tengo el discurso del link. Es de un artículo y está ahí. Ponelo, pero el artículo lo tenés, o sea, con Sí, todos sí. los datos para ser citables. ¿Qué datos necesitaría para ser Y el citables? apellido, el autor, todo lo que es como el dato Sí. bibliográfico. Y cítalo como, no importa que sea un discurso, cítalo como si fuese, estás haciendo norma ISO o no, sí, ISO. Hizo. Bueno, Sí. pero cítalo al pie de página como el artículo. Ok. Punto, como Ok, la ok. página del artículo y punto. ¿Estamos? Bien, gracias, Y Nazarena. Dale. lo último chiquitito, tipo, entre su tema y su tema, como que tengo que dejar medio como el pie para arrancar el subtema siguiente, ¿no? Exactamente. Porque estoy intentando eso y supongo Sí, porque si no es es eso, necesario. es clave que a mí me queda al final pero esto que pasó también sucedía con los jóvenes norteamericanos, y que de ahí vos me Y ahí digas, arranco con. norteamericano. Claro, Tal cual. perfecto. Sí, ¿Estamos? sí. Bueno, Eso- listo. ese es el Gracias. laburo, para mí ese es el laburo fino que hay que hacer. O sea, laburar fino implica lograr conectar todo y que cuando uno lea diga, qué bueno que estuvo esto. Es casi lo mismo que lo hiciste con la introducción para unirlo al desarrollo, más o menos. Exactamente. Es que en realidad, Mismo trabajo. sí, es que en realidad ese es el ejercicio que no digo que a ustedes les cuesta, o sea, les cuesta porque nunca, a mí me gustaba también en secundaria, hilar y que no te queden como un conjunto de párrafos inconexos, o sea, pero bueno, nada, costará, pero lo aprenderán, sí, estamos de acuerdo. Bueno, gracias. Listo, nada más. Emanuel, todo tuyo. Por favor, que sean todas tus preguntas y no las de Morena. Sí, sí. Bueno, Yo sé que estaban 2 de 2, así que prepárate, en algún momento llega el mensaje. en la monografía repito muchas veces el término modelo. Esquema. Eso, ¿eh? Esquema podés poner. Esquema económico. Listo. A ver, igual, sí, pará, ¿cuál es la pregunta? Porque por ahí te corté y... Porque en una clase había criticado a Karl Marx porque había repetido muchas veces modo de producción en su libro. Y yo, como repetía tantas veces modelo en la monografía, Bien, a ver, pará, ¿vos estás diciendo que estás a la altura de Marx? más o menos, un poquito menos. No, a la altura intelectual de Marx. No, vamos. No, Manuel, casi me infarto. Yo digo, me estaba por ir. Escuchame una cosa. No, lo que yo digo es, busquen, a ver, a Marx y a Bourdieu se les perdona todo, porque son tipos grosos, lo odias cuando lo lees. Porque la verdad que no es muy cómodo empezar a leer y que te diga el modelo de producción. El problema de Marx no es modo, el problema de Marx es el término producción, porque es medio de producción, relaciones de producción, modo de producción, y es un exceso de producción por todos lados. Como vos no sos Marx, lo que te voy a pedir es que, a ver, cuando uno dice sinónimos, a veces ustedes no se dan cuenta, no sé, si vos decís modelos, a veces en el próximo renglón ponés bla, 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 estos, los, no sé, abrirlos, y vos decís, bueno, esos son sinónimos también. No sé si se llaman sinónimos, pero eventualmente hay formas de incorporar el mismo término pero de otra forma, porque si no es un lío cuando uno lee modelos, el modelo, los modelos, o sea, hay otras formas de buscalo, eso se logra, a ver, más allá que obviamente podés buscar en Google, pones modelos, sinónimo de modelos y te aparece un conjunto de palabras que son sinónimos de término. A ver, el ejercicio es intentar que no sea tan repetitivo. A veces no se logra, a veces ya te acabaste todos los sinónimos,
O a veces lo haces a propósito porque vos querés enfatizar algo, pero ojo con que sea una repetición demasiado constante. Ok. Y cuando busco información sobre Noruega, en español no me aparece mucho o no es de muy buena calidad. Entonces, no importa si tengo mucha bibliografía en inglés. No, podés citar en inglés si querés, si vos lo entendés, lo entendemos, no hay drama. No Bueno, cites en y, noruego, no sé si es un idioma en noruego, pero bueno, ahí ya el noruego no lo hagas, porque no. y la última pregunta es, por ejemplo, si yo pongo durante los 90, Noruega tuvo un gran crecimiento económico. Y para corroborarlo, en vez de poner un gráfico, pongo como una nota al pie citando donde aparece eso. Sí, estaría bien. ¿Estaría bien? Sí, sí, Bueno, estaría bien. ¿Listo? Nada más, eso. pasamos. Fabricio, Sí, NASA, volate la cámara. Fabricio no, Emanuel se volvió la cámara sola. Bien, vamos, Fabricio, cuéntame. bien, Podés decir no ahí tengo dudas, terminé. Te respondí. eh, sí, sí, eso ya quedó claro, esta es otra pregunta. Ya expliqué bien la definición de celiaquía, puse hasta la historia, así que eso ya está. Y arranqué con la primera variable, que son las leyes. Bien, Pero tengo una complicación, porque tengo que justificar que esas leyes no se cumplen. Pero, ¿de dónde saco información seria para justificarla, que no se cumple eso? pregunta. ¿Te metiste, buscaste testimonios, por ejemplo, en YouTube? No. Búscalo, es un buen momento para hacerlo, porque YouTube tiene mucho, suele tener, no sé si de celiaquía, pero suele haber como mucho testimonio, por ejemplo, no sé, de gente con discapacidades que te dice lo mal que la pasan porque no sé, no están integrados a la sociedad, o diabéticos que te cuenten lo caro que es, no sé, los medicamentos. Yo creo que YouTube es un buen lugar, sobre todo para un contexto de pandemia y de encierro, para explicar un poco ejemplos, ¿no? O sea, ejemplos de tipos que te demuestren eso. También entiendo, pero repito, no lo sé. ¿Vos habías buscado o no la página como oficial de celiaquía acá? Sí, 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 ¿Ahí no tenés entré. ningún tipo de dato? No, o sea, sí tengo todas las leyes y ahí es donde saqué todo, pero donde me justifique cuando no se cumple, no. Bien, verdad que estoy viendo un toque, YouTube, estoy viendo algo, a ver, ser celíaco. Hay algo que dice ser celíaco no extraterrestre, qué sé yo. Fabio descubrió que era celíaco. Bien, a ver, fíjate, yo creo que si vos te metés a YouTube debería haber como testimonios. Es cuestión de hurgar, ¿no? Digo, porque por ahí no es lo más rápido que uno va a tener, digo, pero entiendo que tendría que ver. O hacer una cosa, mandame algún tipo de mensaje como para recordarme que me quede y me pongo a buscar a lo largo del día así con vos y vemos si encontramos algo. Porque ya sé lo que vos decís, bueno, para mí no se cumple, para mí tampoco se cumple, porque convengamos que ser celíaco yo no lo soy, bueno, vos tenés más autoridad que yo en esto, digo, pero yo sé que es bastante caro. Y vos decís, che, una ley, a ver, hay un montón de leyes, pero de repente, que haya leyes no quiere decir que estés plenamente integrado o que en realidad estés preparado para integrar a todos estos tipos, que por ahí hay muchos, la cantidad de celíacos de bajos recursos que debe haber, deben ser muchos realmente. Pero buscamos y vemos cómo contrastar la información. ¿Dale? Listo, pues ya. Bien, pero haceme recordar, dale algún lugar para encontrar como, y buscar, yo te digo, YouTube es un mundo, así como es un mundo de Google, YouTube es un mundo de las mismas dimensiones. Perfecto. Dale, Eso nada más. vamos para el Gracias. lado, Sofía, ¿cómo vas con el efecto? El efecto, ya me está cansando, pero lo seguimos queriendo todavía. Tengo un tema bueno, yo ya hice todo el contexto que pude, o sea, yo al no tener una variable capaz temporal o de contexto en un lugar específico,
lo que pude explicar son los primeros acercamientos al descubrimiento del efecto halo. Como al concepto. Y después, ¿qué? Como al concepto. Claro, sí. Expliqué dos estudios, 2 experimentos, y después expliqué como qué sucede en nuestro cerebro. Tipo, Sí. me fijé, Ya. porque parezco re yankee, entonces empiezo a explicar un montón de autores así que encontré de Estados Unidos, entonces quería buscar algo más de acá, me fijé en Facundo Manes, explicó todo el tema de qué es un sesgo cognitivo, qué pasa en nuestro cerebro, por qué es un patrón que es tipo inherente a todos los humanos, y me fui por ese lado también. Después, y ahí llegué a la hoja 3. Tipo, ese sería todo mi contexto, y no sé qué más agregar. No agregues más nada, porque en realidad vos no tenés ningún tipo de... Es verdad lo que vos decís, no tenés un contexto histórico concreto. Claro. No, o sea, por lo menos contextualizaste un poco. No me parece malo el recurso que utilizaste, o el camino que trazaste, porque hiciste toda la parte de... como el origen de la idea, entiendo yo, ¿no? O sea, el origen del efecto. Sí, no, está bien, lo del cerebro, y bueno, chao, te vas directamente a lo tuyo ya. O sea, Y después me fui empecé con la variable y ya la estoy terminando en lo que sería la política. Impecable. Y tengo que conectar, o sea, yo me parece, no sé si iría con un subtítulo, pero como para conectar al contexto con las 3 variables, hice como un párrafo chiquitito. Eso que le pongo, lo separo de ¿cómo hago? Para conectar las 3 variables Con el contexto. con el contexto. Tipo, No, con la ¿te quedó? introducción del desarrollo sería. ¿Lo tenés ahí para compartir? No, porque Ah, tengo la compu acá. No, puede ser que te quede bien, es que tendría que verlo. Entonces, no te preocupes, Sí. igualmente. Ahí Eventualmente yo te lo lo marco. señalé igual. Sí, por eso digo, tu última mostrámelo, pero me voy a dar cuenta que es un párrafo aparte. Así. Y Sí, claro. la última Sí. lo chusmeo, cualquier cosa lo resolvemos ahí cuando lo vea. ¿Vale? No te hagas problema. Bien. Y lo de yo terminaría para esta entrega la primera variable, que yo hablo del caso de Nixon y Kennedy, y después empecé como a darle otra vuelta, y me fijé tipo como que qué cosas influyen en el conocimiento político, y como una de esas variables sería lo que nosotros asumimos una vez que estamos percibiendo tipo a la gente por nuestro tipo por los estereotipos y todo eso. Sí. Y entonces la próxima entrega sería con las últimas 2 variables, la justicia penal y los niños. Dale, impecable. Digo, pero con todo esto, ¿qué estás en una hoja, no sé, 8? Con todo esto voy por las 6 Más. de desarrollo solo. De desarrollo. 6 de desarrollo sin contar introducción. Y con introducción sería 8. Por eso, sí, yo te decía 8 con todo junto ya. Por eso estás. Sí. Estás impecable, entonces, no hay drama. Márgame eso nada más para recordármelo, porque ahora parece todo muy claro, pero nada, de repente de acá una semana cuando lo miro me olvidé todo. Pero sí, dale, no hay drama. Y está muy bien que te vayas cansando. Y vos me habías dicho... Sí. ¿Qué te dije? No, sí. Y aparte, tipo, no soy psicóloga, entonces como que todas las cosas las tengo que investigar más. Está buenísimo que te vayas cansando. Te persona vas cansando y que decís estás recontra empapada del tema y ya un poco podrida y está muy bien. Pero bueno, no sé si les pasa, digo, si yo de repente dijera, bueno, a ver, cortamos acá y ya te pones a defender tu monografía, ¿no te pasa que en realidad no tenés que estudiar? Es que claro, estás tan inundado de información que... Es como, te agarro así como como de golpe y me decís, bueno, sí, mirá, empezás, o sea, directamente empezás. Si estás empapado en el tema, ya prácticamente lo estudiaste, a tu manera, ¿no? Bien. Pero no pasa nada que... Ay, eso es un timbre. No, eso es, no sé qué está pasando abajo, me silencio, dale. Vos me habías dicho que, o sea, lo ideal era que te entregara, viste que yo quería hacer la encuesta, que me habías dicho que la entregara esta vez, pero como no llegué a explicar todavía ni siquiera esa variable, como no voy a llegar a... No te hagas drama, ¿al final la vas a hacer la encuesta? Tengo planeado hacerla, todavía no la armé, pero Vicky me había dicho que la podía publicar en el Instagram del Centro de Estudiantes, que eso sería como más
dedicado tipo a los del colegio, y no sé, me parece eso más viable. Sí, tal cual, más viable y bueno, igualmente siempre lo que te dije la vez pasada, recordar siempre que no es obligatorio que lo hagas. Si vos consideras que puede perturbar, bla, 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 y bueno, nada, punto. O sea, el trabajo tuyo puede cerrar tranquilamente sin ningún tipo de variable. ¿Vamos? Sin ningún tipo de encuesta, perdón. Genial. Listo. Nada más. Eso. Chao, Sofía. Gracias. Vicky, ¿estás vos? Estoy siguiendo el orden. Yo voy a Está eso. bien. Se prepara Juan. Juan, mira, yo por lo que te digo es, olvídate que sea hoy, porque Victoria empieza a tener dudas y son como 10. Así que de Juan para allá, No tengo 10, para el tengo jueves. 2. Dale, a ver, dale. Pero está bien. La cosa, te cuento lo que me está pasando porque es motivo de crisis para mí. Estoy por la hoja 6 de desarrollo Sí. y todavía no apareció mi tema. Estoy empezando en la hoja 7 con mi tema. ¿Eso es correcto? Tipo, puede ser que sea así. Sí, después correcto. Porque Porque mira, aparte, pero en tu caso, a compartir. diferencia, por ejemplo, del de Sofía, tu caso es un caso, un tema monográfico que requiere contextualización y que básicamente la tiene. En el caso de Sofía, no le puedo pedir 7 hojas de contextualización de algo que no tiene contexto histórico, pero sí puede ser. Porque ves, tengo todo esto, onda, estos dos, estos dos, Sí. esos, que son los dos de contexto. Entonces, ves, acá tengo la cosa que agregué un par de cosas y me quedó de 2,5 la introducción. Era posible. Y acá tengo, todo esto es del acercamiento al populismo, son 3 hojas y un poquito enteras. Y después acá tengo algo que, o sea, mete a Perón en el contexto histórico para que entendamos de dónde viene, qué educación tuvo y un montón de cosas que influyeron. Y recién acá empecé a hablar de educación. Sí, no estaba. Y hablé Igual acá de que la escuela nueva y la escuela, la 10. otra. Es una hoja 10, entonces. Sí. No está mal. Pero es una hoja 10 con índice y 3 de desarrollo. Está muy bien. Tenés razón lo que vos decís. Si tenés carátula, no. Sí, pero no tiene número. No, entonces es una hoja, está bien, es una hoja 10 con un índice con 2 y pico de es una hoja 7. Claro, es una hoja 7 de desarrollo más o menos. No te das problemas, sí, estás bien. Está bien, aparte ya tocaste educación. No es que no tocaste. Claro, empecé con esto nada más, que es como lo primero que toqué, que son la escuela nueva y la para que, como aclaración, y ahí voy a empezar ya con, que estoy bastante perdida para empezar, tipo, pero bueno, ahora después veré. Encontrarás, y si no me consultarás. Pero sí, no está mal lo que estás haciendo. Está bien, pues está como, por lo que veo, a simple vista parecería como bien contextualizado para llegar finalmente a la puerta de lo que a vos te interesa. Ok, perfecto. Después tengo temas de ponerle esto. Es un documento. Uy, ¿qué pasó? Ay, no. Bueno, es un esto acá. Es un documento que es como un paper, pero no tenía para citarlo, entonces lo puse como link. Abrilo, a ver, ¿se puede? Sí. García. Sí, ¿no? Bueno, nada, no me llamó la atención. Sí, no tenés el coso, pero haz una cosa, ponele, anda para atrás a lo tuyo. Ponele adelante de lo que es fecha de acceso. Acá, antes Sí, del paréntesis. Exactamente, ahí ponele como el nombre del coso, sería modelos de ta. Sí, no sé cómo es. O sea, no me acuerdo cómo era todo el nombre, modelos ta, en el link y fecha de acceso al final. ¿El nombre también? Claro, o sea, modelo, o sea, el nombre ahí, a donde pusiste modelo en link, ponele El modelo. nombre es lo de García. Ya está bien, pero pongo el No, título, el que es nombre no, García, modelos no. educativos, eso. No, eso mismo, eso largo, ponelo ahí, después Sí. pones, cuando terminas el coso, ponele en HTTP, todo lo que es el link, y al finalizar el coso le pones fecha de acceso 29, o sea, invertilo, y ahí ya está. Ok, perfecto. ¿Y la página dónde va? No importa eventualmente, no importa porque estás citando lo del link, así que no te preocupes.
¿Y eso lo mismo con todos los links? No, solo con este. No, ese es especial, digo, porque generalmente cuando vos tenés links, cuando citás links, es cuando... No sé qué otros links citarás. No, ahí tenés página 12. Bueno, no, sí, todo más o menos igual. Sí, no va primero la fecha de acceso, va... Evita frases. Claro, donde existe, o sea, iría como primero el título del texto, después iría, es como diciendo, encontré el título del texto en este link, en este momento. O sea, en este... Lo cambio todo así. ¿Son todas notas periodísticas o...? Sí, tendrías que hacer, porque básicamente ese es el recorrido. Es como, bueno, es esto que lo encontré en este link, en esta fecha. Perfecto. Ponele esta frase. ¿Hace falta que la cite? No. Buenísimo. Y después, otra cosa que es lo último, creo, porque después no tengo más dudas, que me pasa que nombro un montón de personas históricas, importantes, pero no digo quiénes son porque las doy por sentado. Ejemplo. ¿Es necesario que...? No tenés que... No estoy hablando igual de Lenin, ponele, No, o sea, tan grande no, pero... Todo lo que ve ahí que dice Ramírez, Farrell y Irigoyen. Claro, Irigoyen. No, se sobreentiende que uno sabe de lo que estás hablando, si no se vuelve eterno. Buenísimo. No. ¿Por qué? Porque ustedes no son los que vienen de Curral, que Curral les dice que tiene que poner como una pequeña biografía de todos los tipos que aparecen. Claro, que si ponele Karl Marx, entonces tenés que poner el coso. Karl Marx fue un filósofo, economista, y eso. No, vamos a presuponer que somos todos mucho más capaces. Y que sabemos quiénes son. No, porque si no se te vuelve una nota al pie de página así, que pones Irigoyen fue un presidente, no, dale. O sea, no. Y menos cuando en realidad no es relevante, porque vos estás queriendo llegar a peronismo, pero no te importa Irigoyen por sí mismo. Claro, y ahora que me acuerdo. Esto no sé si lo podríamos hablar después, si querés, porque es de las variables y por el momento no me importa, porque no voy a entregar variables. Una cosa, para hacer productiva tu entrega. Esto que vos me estás mostrando, el problema que tengas de variables, déjamelo como en un comentario. Perfecto. Entonces listo. yo ya directamente cuando veo lo que hiciste y le corrijo, qué sé yo, ya te respondo ahí y ya solucionamos temas. ¿Vale? Buenísimo. Sí, porque te voy a entregar todo el contexto y lo que me queda ahora es hablar de Argentina frente a esto y ahí ya va con las variables. Tal cual, y ahí te vas directamente a la variable. Y voy a entregar hasta ahí, me parece. Esto aplica para vos y para el resto, chicos. Si ustedes tienen algún tipo de consulta o duda, utilicen el momento seguro de la preentrega, porque seguramente voy a estar viéndolo y seguramente se lo voy a estar respondiendo en el momento. ¿Estamos? Para que lo tengan ahí presente. ¿Estamos? Porque sí, porque la verdad es que no, tipo, si seguía escribiendo para las variables iba a ser un tema de forzar para que llegue y... No le hagas drama, o sea, no me parece mal, pero estás casi en la puerta y si no en la puerta, así que es lo que yo estaba buscando, así que... Perfecto. Nada. Bien, muchachos, 54, no te voy a dar el placer, Juan, de poder resolver tus dudas. Los que no tuvieron en su momento lo tendrán la semana que viene, ¿estamos? La semana que viene no, el jueves. Así que resuelvan el jueves todo lo que tengan. Ya no sé si se los dije. Si es jueves, ¿es jueves o es viernes nuestra fecha de entrega? Jueves. Sí, te di lo mismo. Bueno, lo mismo. Yo, ¿ves? O sea, soy coherente. Iba a decirle, si es jueves o viernes, no importa. Si es viernes, si alguno de ustedes está trabado, los que faltan preguntar y lo entregan el viernes, no hay mucho problema. ¿Estamos? Así que el jueves nos volvemos a encontrar con otras preguntas de otras monografías. ¿Estamos de acuerdo? El jueves resolvemos todas las monografías que nos quedan. Adiós, muchachos.